Hola a los que se van sumando ya. Muy bien. Ahora cuando se conecte Mario ya empezamos. Buenas tardes a todos, los voy recibiendo. Y 59 conectado a Mario, así que ahí lo estoy esperando, ya debe estar por entrar. Veo un montón que ya están entrando, muy bien. Ya está por entrar Mario. Sony 59, ahí está. A ver. Ahí está, muy bien. Ya tenemos más de 300 entrenadores. Hola, A ver. ¿Qué haces, Sherman? Ponelo parado el teléfono, que estás en diagonal. ¿Lo pongo parado? Sí, sí, porque si no estás Ok. así. Yo me veo perfecto así. Ok, sí. Ahí estamos, perfecto. Muy bien. Genial. Saco esto. Excelente. Esperame, Sherman, que prendo la luz, Dale, tranquilo. Muy bien, ahí estamos ya entrando con todos. Ya son las 3 de la tarde, tenemos más de 400 entrenadores metidos. Excelente. ¿Ahí ves Muy bien, bien. Sherman? ¿Estoy medio oscuro? ¿Abro más la ventana o...? Ponele un poquitito más de luz si se Lo que puede. pasa es que si abro la ventana me sale reflejo por ahí, así se ve más la luz. A ver, me Ahí acerco un estás. poquito. Ahí ¿Ahí estoy está bien? mejor. Ahí está mejor. Sí, perfecto. Ya son las 3, así que ya recibo a todo nuestro grupo de fieles seguidores de @Unión Argentina. Les quiero contar antes de que arranque Mario 2 o 3 cositas que vamos a ir modificando. Justamente con estos temas de momentos de encierro, nos vamos adaptando, como todo el mundo. Fuimos haciendo nuestras adaptaciones. Acuérdense que Nico empezó con esos cartelitos, que él los llamaba artesanales. Después el Negrito Gaitán hizo lo mismo. Marcelo Sacco se puso un televisor atrás. Diego Sívori usó un maniquí. Y acá Mario viene con una presentación. De a poco nos vamos adaptando para mejorar, ¿no? Hablando bien en serio, nosotros lo que buscamos es que estos Instagram Live nos vamos adaptando para que cada vez sean más didácticos y ustedes puedan llevárselo más que se pueda, que se vaya pareciendo cada vez más a una capacitación. Y todo lo que, no solamente lo que dice Mario, si encima lo refuerza con una presentación, va a tener mucho más llegada. Ese es un punto importante. Otra de las adaptaciones es escucharlos muchos a ustedes. Y la verdad que recibimos muchos comentarios de entrenadores que nos pedían que saquemos todo lo que iba apareciendo de abajo. No supe cómo sacar estos corazoncitos que aparecen ahí, pero la verdad que no te tapan tanto, Mario. Pero sí todos los comentarios que hacían, se quejaba la gente de que no se veía la cara del expositor principal. Entonces hoy no vamos a tener esos comentarios, pero nos tomamos el trabajo de mandarles a ustedes la posibilidad de que hagan preguntas, y ya tengo acá más preguntas de las que vamos a poder responder. Otras, como nos pasa siempre, yo sé que ya las va a responder Mario en el tema que tiene, y las otras se las vamos a hacer al final. O sea, vamos a cortar un ratito antes para poder hacer las preguntas. Con respecto a esas preguntas también, ahora en el principio Mario va a ir respondiendo. El tema se va a responder la mayoría de las preguntas, pero yo seleccioné algunas que pueden llegar a tocar alguna cosa que queda fuera. El tema es espectacular y además creo que es un tema muy poco abordado y sobre el que en las capacitaciones de lugar nos preguntan mucho, que son los requerimientos por puestos, el perfil del jugador por puesto. Eso es como que algo que todo el mundo sabe algo de eso, pero no sé si alguien se sentó a profundizar tanto y mucho menos a escribir como van a ver ahora en la presentación que va a exponer Mario. Bueno, a Mario me resulta raro presentarlo, todo el mundo lo conoce, es el head coach de los Pumas, pero sí creo yo desde el lado de UAR que a veces la UAR, a veces no, durante muchos años por suerte, contrató un montón de entrenadores experimentados como asesores. Y yo creo que la categoría de los entrenadores
como está Mario ahora, nos da la posibilidad de tener un entrenador argentino de ese nivel, y que es uno de los, como yo le digo a él a veces, que es uno de los pocos. Hay un montón de listados de uno de los pocos. Uno de los pocos, como jugador de los Pumas, que jugó 4 mundiales, uno de los pocos entrenadores que entrenó un seleccionado de Tier 1 y que llegó a jugar la final del Mundial. Yo creo que hoy en Argentina, de que haya tenido esa experiencia, está él y Gonza Quesada nada más. Entonces, les pido, como sé que tenemos muchos seguidores, ya estamos llegando a los 1000 seguidores, presten atención y aprovechen. Y no se vayan un ratito y vuelvan como veo que hace mucha gente acá en el Instagram Live. Enfocados, y después quiero comentarios al final, que nos van a llegar, siempre nos llegan después los comentarios, sobre la exposición de Mario y sobre todo sobre si les gustó lo de la presentación, así vamos agregando cosas. Bueno, métele Marito nomás. Y la otra cosa es que como van a mostrar la presentación, se pierden la maravillosa oportunidad de ver mi cara. Así que ahora va a aparecer la presentación. Sí, y encima, bueno, pero a mí me conviene porque si no comparan, Sherman. Me comparan con vos y salgo perdiendo. Sí, la presentación. ¿Bien ahí, Mario? Yo lo veo bien. Sí, sí. Dale, sí. genial. Mantenelo todo lo quietito que quieras. Si querés ahora, yo voy a hacer una introducción, así que no canses el brazo demasiado. Dale, igual vos me vas diciendo, vos me vas diciendo pasar. Bueno, dale, perfecto. Yo lo tengo acá conmigo también. Obviamente no es como Zoom o Meet o todas esas cosas que están usando los chicos hoy, donde comparten pantalla, así que Sherman lo está filmando y bueno, vamos a tratar de que se vea lo mejor posible. Bueno, les cuento un poquito cómo arrancó este proceso. Obviamente este tema de la cuarentena hace que por ahí nos concentremos en temas que cuando estamos en competencia no tenemos la posibilidad de hacer, o por ahí no tenemos la posibilidad de contar con todos los entrenadores de la Unión. En este caso, en este proceso de selección, que después vamos a ver si lo llamamos así o depende quién lo encare, lo va a llamar de una forma diferente, pero participaron todos los entrenadores de la Unión hoy, desde menores de 18 hasta Pumas, pasando por Germán o Pancho, así que tuvimos muchísima participación y estuvo muy bueno. Le agradezco a Corcho, que bueno, siempre es el que hace las presentaciones, Corcho Fernández Lobe, y esto en realidad surge de una inquietud mía, que no solo en el tema de los requerimientos por puestos, pero sí también impacta en el tema de detección de jugadores. Me parecía que era algo que era integral y iba a dar lineamientos para todos los entrenadores de la Unión y que estuviésemos todos alineados y unificando criterios en ese sentido. La verdad que tuve la suerte de compartir cuando estuve en Australia con un preparador físico muy, muy bueno, y él estaba haciendo una especialización en algo que se llama ingeniería reversa, vendría a ser la traducción mal hecha, es reverse engineering. Generalmente nosotros elegimos jugadores y los elegimos por cosas técnicas, una vez que están en nuestro radar, como pueden ser chicos de 16, 17, 18 años, y después los tratamos de transformar en el jugador que nos gustaría para selección. Queremos que lleguen a un producto terminado, y disculpas de hablar de producto cuando estamos hablando de chicos, pero queremos llegar a un jugador que vamos a terminar en Pumas, y que no siempre es así por cosas físicas o nutricionales y demás. Y entonces esto de la ingeniería reversa, no sé si es reversa, pero el reverse engineering es al revés. Es pensar en el jugador que queremos en selección, pensar en ese jugador que nos va a representar en los Pumas, y de ahí hacer todo el proceso para atrás. Si vas, Sherman, a la próxima diapositiva, espero que se vea bien. Ahí no, alejate un poquito. En realidad, lo que dice en esa yo les voy diciendo, generalmente, bueno, qué jugadores tengo, cuáles son sus características, y decido cómo jugar. Esto de ingeniería para el otro lado, digamos, en el sentido contrario, es al revés. Yo decido cómo quiero jugar y qué jugadores necesito para jugar, y después voy para atrás
y bueno, cuáles deben ser sus características, y llego a quién elijo para jugar. Bien. Obviamente, llego a quién elijo para jugar. Obviamente, y llego a quién elijo para jugar. Obviamente, alejate un poco, Germán, espero que se vea bien. Obviamente, cuando nosotros estamos en Pumas, miramos esto y bueno, elegimos sobre los jugadores, la base de jugadores que tenemos. Pero si empezamos a retrasar el caminito para atrás y vamos a un menor de 18, lo que tenemos que empezar a ver es si ese jugador tiene el potencial técnico, táctico, nutricional, físico y mental de llegar a ser ese jugador que nosotros queremos tener. ¿Hay alguna pregunta con respecto a eso, Germán, o te parece que habla bastante clarito de lo que estamos tratando de hacer? Hay algunas preguntas, pero son más específicas de selección. Si vos elegís más por el tamaño, ese tipo de cosas, que creo que las vas a ir respondiendo ahora, pero si querés, meto algunas de las preguntas o las querés dejarlas todas para el final. No, yo creo, las vamos, seguramente las vayamos, cuando vayamos viendo cada una de las categorías, las vamos a ir especificando. Obviamente, cuando retrasamos todo ese caminito, empiezan a aparecer distintas categorías en las cuales nos tenemos que concentrar para definir el perfil de cada jugador. Y el perfil de cada jugador, más allá del nombre o de cosas que son propias a un jugador en particular, definir el perfil de cada puesto, ¿no? ¿Cuáles son las cosas importantes de cada puesto? Y entonces, lo que nosotros, bueno, obviamente esto todos lo deben haber visto en algún momento, todas las categorías que definen a un jugador o que conforman un jugador, la parte mental, la parte técnica, la parte nutricional, física, la parte táctica, y después nosotros ahí agregamos, que yo no sé si vamos a llegar hoy, pero agregamos objetivos de rendimiento que son específicos de cada puesto. Obviamente lo que vamos a ver son todas cosas que nosotros definimos o que nosotros necesitamos de jugadores para que jueguen a lo que nosotros queremos. Les pido que cada uno de ustedes, y según las categorías, lo vaya viendo con esos ojos, ¿no? Hay cosas que van a ser demasiadas cosas para determinadas categorías de jugadores, y otras que les van a parecer pocas. Así que, siguiendo un poquito el consejo del Pelado de Ralazábal, que me decía el otro día que mucha de la gente que se conecta por ahí entrena infantiles o juveniles, vamos a tratar de que sea lo más clarito y lo más, que incluya a la mayor cantidad de gente. Si vamos, Germán, la próxima diapositiva, y esto obviamente no está en un orden de, alejate un poquito, Germán, no está en un orden de importancia, pero está en el orden que aparecía en el gráfico. Acá estuvimos haciendo un trabajo con un psicólogo, que es psicólogo deportivo, que está haciendo un trabajo con nosotros, con el staff y con jugadores del seleccionado mayor, y aparecían un montón de habilidades duras y habilidades blandas. Aparecían como 12 de cada una de las categorías, pero esta ficha que nosotros estamos armando, lo que queríamos hacer es que fuese una ficha de evaluación y de autoevaluación, ¿no? Es una ficha del perfil de los jugadores, pero nosotros queremos poder evaluar al jugador con esta ficha, que el jugador se puede evaluar y después cruzar información con el jugador y ver cuál es el índice de discrepancia, ¿no? entre una cosa y la otra, y tratar de salir de esa reunión en la misma página, ¿no? Y darle al jugador herramientas como para que pueda trabajar en eso. Por eso lo que hicimos es tener pocas habilidades mentales duras y blandas, y que se pudiesen entender, y que no hiciese falta ser psicólogo para poder evaluarlas. Habilidades duras se les llama, yo no soy psicólogo, pero lo que nos explicaron es que las habilidades duras son las que se pueden testear, se pueden evaluar a través de un test, y que larga un resultado muy específico. Las habilidades blandas obviamente son las que no se pueden evaluar a través de un test, y después lo vamos a ver más adelante cómo lo metimos en la ficha, pero en un primer momento se hablaba de que hubiese distintas para distintos tipos de jugadores, y nosotros quisimos unificar
hacer una sola ficha para todos los jugadores en cuanto al aspecto mental. Después vamos a tratar de explicar cada una de esas y espero que, bueno, que les sirva a ustedes y que las puedan usar. Si pasamos a la otra, y en esta por ahí te ayudo, a leerla, Sherman, porque se va a ver medio chiquito. Obviamente agarramos, para los que les interese, agarramos la columna vertebral del equipo para esta charla. No sé si vamos a llegar a hacerlas todas, pero agarramos el hooker, el octavo, el 9, el 10 y el 15. En el caso del hooker, obviamente, acá aparece el scrum, el line, y pone un porcentaje arriba del 90% de efectividad en el tiro, el line, destructor en los molds adversos, defensa, asistente interno-externo, ganar la formación, defensa, tackle dominante en espacio y cerca del rack, defensa, mucha presencia en los racks adversos. Acá obviamente hay partes artesanales, como le llama Germán, donde vos por ahí tenés un hooker que pesca más o menos, pero no es determinante para el puesto. Defensa, lanzamiento, tercer defensor, y bueno, acá hay cosas que son características de nuestro juego, y nosotros lo paramos como tercer defensor al hooker muchas veces, que puede ser o no el caso del resto de los equipos, y obviamente puede ser o no el caso de los jugadores que tengan ustedes en sus equipos. Duelo con pelota, avanzar en el contacto, de pie y empujando con las piernas, líneas de carrera, ángulo recto y adentro, recto y afuera, líneas de carrera bajo presión, pase, espalda, duelo con gancho y cross. Obviamente gancho y cross son, como llamamos nosotros, a las células de los forwards. En el rack también acá aparece una palabra que nosotros usamos, que es trifulca en zona de combate, que quiere decir que, bueno, que tiene que participar con urgencia y tratar de casi que no se forme ese rack. Y bueno, y después de nuevo dice rack, consolidar en zona de invasión, levantador, apoyo del centro en las salidas del rival. Obviamente acá hay cosas que son muy características de nuestro juego, que de nuevo les pueden servir o no, pero nosotros armamos este perfil en función a lo que nosotros le pedimos adentro de la cancha al hooker. Esto se le ocurrió al negro Gaitán, a Martín Gaitán, de hacer un mapa de cada puesto con todo lo que le vamos a pedir. Otra de las suertes que tuve fue trabajar con Mick Byrne, que es la persona que armó todo el sistema de destrezas de los All Blacks durante 11 años, y él siempre decía que hay muchísimas cosas importantes por puesto, pero que cruciales hay 3 o 4. Hay 3 o 4 cosas que tiene el jugador, que no solo lo pone en cancha, sino que con esas 3 o 4 cosas va a solucionar el 85% de las situaciones que se le pueden llegar a generar en un partido. Sherman se adelantó y lo está mostrando. Gran timing, ¿no? Delante fue buen timing, ¿no? ¿Cómo? Buen timing, digo, ¿no? Delante, cuando dijiste crucial, hice track, impresionante. Bueno, y entonces él decía que había muchas importantes, pero que cruciales había pocas. Y nosotros lo que definimos para el hooker es, bueno, en el Scrum, aspectos técnicos, obviamente también acá, y hablando con los entrenadores de menores de 18, menores de 20 y demás, lo que estuvimos diciendo, que acá hay un doble clic que puede ser más o menos extenso en función de la etapa de desarrollo del jugador, ¿no? Uno esperaría que en los Pumas pasemos menos tiempo, por lo menos en recordarles aspectos técnicos. Obviamente después en el entrenamiento se sigue haciendo, pero por ahí en un jugador de 18 o 20 años se va a trabajar más esos aspectos técnicos, y obviamente se le va a tener que enseñar esa parte. Después, bueno, el line arriba de 90% de efectividad. En la defensa, asistente interno-externo, ganar la formación. De nuevo acá, obviamente va en la calidad de cada jugador, pero hoy vemos muchísimos hookers que disputan esa pelota, y en el caso de los Pumas, todos los jugadores que están en nuestro radar son jugadores que pescan. Y después duelo con pelota, avanzar en el contacto, de pie y empujando con las piernas. Pero lo importante acá es el tema de las cosas que son importantes y las cosas que son cruciales, ¿no? Podemos pasar a la otra. Acá, Sherman, alejate un poquito.
y esto tiene que ver con algo que estamos trabajando nosotros de enfocar el aprendizaje del juego y, bueno, y el entrenamiento y mismo en los partidos a partir de espacios y roles y que los jugadores conecten urgentemente con esos espacios y roles. A ver, subí, Sherman, por favor. A mí me pasó algo. Pará, sorry. No, porque a mí se me cambió de cosa. Me la eliminó. Bueno, leo desde la tuya, Sherman. ¿La alejás un poquito? Alejá el teléfono. Bueno, capacidad. Más o menos, sí. Capacidad para multiplicar acciones en los diferentes espacios defensivos y ofensivos. Después el rol para cumplir en la obtención del line y el scrum. Después, a ver, Sherman, alejate un poquito de nuevo. Pasa que si me alejo ves menos. No, veo más porque veo todo. Para multiplicar acciones en los diferentes espacios ofensivos y sus roles. Y después liderazgo en el scrum, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la parte táctica y la parte técnica? Generalmente la parte técnica, obviamente, viene... porque se me está, ¿cómo se llama? Viene, ¿cómo se llama? La parte técnica tiene que ver con las destrezas individuales y por puesto, y obviamente la parte táctica tiene que ver con su rol dentro del sistema, ¿no? Con el resto de los jugadores. A ver, Sherman, si puedo volver a eso, bueno, no importa. Lo último fue el liderazgo en el Scrum. Liderazgo en el Scrum. ¿No? Sorry, pasa la ficha, Sherman, y vamos a ir... acá sí me lo tenés que acercar. Mario, vos decime a qué lugar me acerco, porque acá sí que no se lee un pomo. Sí, no se lee nada. Se me había borrado nada más que ese... me había borrado okay. que esa filmina, esa diapositiva. El que vos mencionás yo me acerco, porque no van a leer. Dale, perfecto. Bueno, y cuando, obviamente, en esta ficha vamos a tener por columnas y por líneas la parte técnica, la parte táctica, física, nutricional, mental, las habilidades duras y las habilidades blandas. Para que quede claro, acá en la parte física y nutricional, justamente todo el staff físico y nutricional está cruzando información. Yo hoy hablé con nuestro nutricionista, Diego Sibori, que estuvo dando su charla acá por Instagram Live, y me decía que justamente estaban cruzando variables cuantitativas físicas que tienen que ver con el GPS, la velocidad máxima, la capacidad de aceleración, la distancia alta intensidad, con características antropométricas, que puede ser medidas del diámetro de la cadera o de la rodilla, el largo de piernas, y después también con el índice músculo-óseo, que tiene que ver obviamente con la relación entre músculo y los huesos, ¿no? Lo importante me parece acá para destacar es que lo que hicimos nosotros en esto de hacer la ingeniería inversa, lo que queremos es, cuando vayamos a detectar jugadores, cuando vayamos a escautear jugadores, lo importante es que lo físico y lo nutricional sea funcional a lo técnico. ¿Qué quiero decir con eso? La parte nutricional, nosotros no podemos trabajar nutricionalmente o físicamente con un jugador que vaya contracorriente de los aspectos técnicos. Por ejemplo, nosotros no podemos tener un pilar derecho de 100 kilos y pedirle que ponga la derecha adelante. O nutricionalmente, en cuanto al tema de tejido adiposo, no le podemos pedir, no pueden tener los mismos objetivos un pilar o un hooker o un segunda línea que un wing o un fullback. Parece obvio, pero muchas veces no lo es, y lo importante es que ese jugador tenga el potencial de poder cumplir esos aspectos tácticos y técnicos. Muchas veces, de nuevo, nosotros elegimos jugadores por su capacidad técnica o táctica, y desde lo nutricional o desde lo físico no van a poder cumplir en el largo plazo con el estilo de jugador que nosotros queremos tener. Entonces acá obviamente hacemos un sistema de semáforos donde nosotros vamos a evaluar en cuanto a rojo, amarillo o verde cada uno de los casilleros, y los jugadores lo van a hacer también, y después vamos a cruzar esa información.
Si vamos, Sherman, si vamos específicamente, para que me lo agrando, para así lo veo yo también, si vamos específicamente a lo mental, y de nuevo, no es decreciente en cuanto a importancia, pero justo es una de las cosas que más me interesó poner en la ficha es la capacidad de aprendizaje, ¿no? La capacidad de aprendizaje, y me parece que esto cuando hablamos de divisiones infantiles o juveniles, me parece que es fundamental, y para nuestras academias es fundamental. El otro día yo hablaba con el psicólogo, y entonces hablábamos de esto de capacidad de aprendizaje, ¿no? Y la capacidad de aprendizaje se encuentra en una zona que generalmente es incómoda, ¿no? Porque está justo afuera de lo que ya está aprendido. Y el entrenador de Wilkinson, Aldred, escribió un libro donde habla de la zona de la capacidad de aprendizaje, y dice que no resiste talento ni habilidades, porque en realidad el que está en la zona de aprendizaje está aprendiendo algo que él no conocía, y entonces es una zona bastante incómoda, ¿no? Y ahí entra el tema de la tolerancia al error, de la tolerancia a la frustración, porque son todas cosas que uno no domina, y entonces lo hablábamos con varios de los entrenadores, sobre todo con los entrenadores de las divisiones formativas, y Cochi Pelicena me decía que había encontrado en el diccionario que talento justamente era la velocidad con que el chico aprendía, ¿no? Que muchas veces nosotros creemos que el talento es algo innato y es algo que viene de fábrica. Ese jugador vino de fábrica pasándola así o pateándola así, y después cuando analizamos con más detenimiento o tuviste la suerte de compartir equipo con un tipo como Juan Hernández, ves que es un tipo que trabaja más que el resto, ¿no? Lo que tiene seguramente es una capacidad a tolerar el error y la frustración y perseverar sobre eso, y generalmente esos tipos son los mejores del mundo, ¿no? Después, manejo y después lo que queríamos, obviamente, era tratar de despejarlo, todas estas cosas que van a aparecer, tanto las habilidades duras como blandas, tratar de despejarlo sobre situaciones que le hablen al jugador, ¿no? En las que se haya encontrado, se encuentra tanto en entrenamientos como en partido, y ayudarlo con alguna pregunta que lo transporte a ese momento, ¿no? En el manejo de la presión, obviamente es algo que está bastante en boga y que se habla bastante, y en realidad no es tolerancia, ¿no? Recién hablábamos de tolerancia al error o a la frustración. En el caso de la presión es si yo puedo performar bajo presión, si yo puedo rendir bajo presión. Y lo mismo, la presión obviamente pueden ser presiones internas o presiones externas que funcionan como distractores, ¿no? Y hoy con todo este tema de las redes y los diarios y la tele y demás, obviamente no solo es la presión que sienten en ese momento, sino la presión también externa. Concentración creo que habla por sí solo, pero me acuerdo que el psicólogo nos hablaba de poder concentrarse en lo que es relevante para mí, ¿no? No es un tema nada más de concentrarse en lo que estoy haciendo, sino poder concentrarse en lo importante. Él decía, por ejemplo, no sé, los chicos que entran a jugar un partido de primera y que le andan preguntando a los chicos de intermedia que van saliendo cómo salieron, si ganaron, si perdieron, si el referee fue bueno o malo, y en realidad todo eso es irrelevante para lo que van a hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo laburar la concentración desde ese lado también? Para que voy a cambiar el teléfono del otro lado, así puedo seguir leyendo. Sorry, Sherman. Todo bien. Autoconfianza. Y acá les leo un par de las preguntas. Tiendo a compararme mucho con compañeros o rivales. Soy consciente de mis fortalezas. Creo que soy capaz. Acá me parece que es importante el tema de las fortalezas y la preparación, ¿no? Muchos de los chicos se concentran en cosas que forman parte de sus debilidades, ¿no? Siempre dicen esto no me sale, o tal lo hace mejor, o los tipos de enfrente son mejores que yo y demás.
en lugar de concentrarse en las fortalezas, ¿no? Y me parece importante también a nosotros como entrenadores, nosotros elegimos a los chicos según las fortalezas. Y eso no lo tienen que perder nunca de vista porque obviamente construye esa autoconfianza, ¿no? El tema de que los chicos sepan y desarrollen y fortalezcan los puntos fuertes en su juego. Y después el tema de creer que es capaz. Y creer que es capaz obviamente viene a partir de la preparación, del entrenamiento y demás. Ahora, para que voy a ética de trabajo, es la otra de las habilidades duras. Me considero un deportista altamente motivado, me entreno y comporto para superarme, y acá, obviamente, en cuanto el otro día yo hablaba con Juan Pibianchi, me había invitado a hablar con los chicos de menores de 15, de alumni, y ellos ya justamente estaban construyendo con los chicos hábitos saludables, ¿no? Y rutinas de alguna forma precompetitivas y demás. Y en realidad la ética de trabajo obviamente la podemos evaluar de diferentes formas según la edad de los chicos, y tiene que ver con cómo hacen los chicos las cosas, ¿no? Cómo se entrenan, cómo se cuidan, cómo descansan. Después el tema de la motivación, uno quiere creer, por ejemplo, en el caso nuestro, de chicos que están jugando en los Pumas, que sí son tipos altamente motivados, porque difícilmente hubiesen llegado a los Pumas si no estuviesen altamente motivados, ¿no? Y después esta cosa de superarme en cada entrenamiento, ¿no? De tratar de ser mejor todos los entrenamientos y todos los días. A ver, me vuelvo a cambiar para el otro lado. En cuanto a las habilidades blandas, la primera que aparece ahí es persona de equipo. Soy genuino hacia el grupo, puedo poner los intereses del equipo por encima de los míos, el equipo está por encima de todo. Obviamente más allá de que no se puede medir en un test, yo creo que todos tenemos una percepción de cuáles son los comportamientos que tiene que tener una persona de equipo, ¿no? Y realmente hace carne todo esto que está escrito acá, todas esas preguntas, y la última, obviamente, la más importante, si el equipo está por encima de todo. Es muy fácil darse cuenta de una persona que, por un lado, va a decir que el equipo está por encima de todo, pero después, cuando se queda fuera de los 15, cuando se queda fuera de los 23 o fuera de los 30, su comportamiento empieza a ser por ahí perjudicial para el equipo, ¿no? Empieza a tomar decisiones que ponen en jaque los valores del equipo, los pilares del equipo, la identidad, o el sentido de pertenencia. Así que yo, más allá de que obviamente no haya un test característico para evaluar esto, yo creo que todos nos podemos dar cuenta de si una persona es una persona de equipo o no. Conciencia en sí mismo, y esta es fundamental, y también me parece que cuanto más temprano arranquemos, mejor es. Conozco las metas que son importantes para mí, me considero una persona que sabe lo que le hace bien, soy consciente de mis miedos, temores, virtudes, debilidades. Esta también, obviamente, fue una que nosotros decíamos cómo hacíamos para evaluarla. Y en realidad lo que hace esta ficha y lo que hace el tema de poner todas estas habilidades mentales nos obliga a conocer más a los jugadores, ¿no? En el caso de la conciencia de sí mismo, obviamente, únicamente si tenemos un lazo fuerte y conocemos bien a los jugadores, nos vamos a enterar si el jugador tiene metas, tiene objetivos, si es consciente de sus miedos, de sus temores, de sus debilidades. Así que me parece que esta, más allá de no poder testearla, creo que es importantísima porque nos obliga a tener un lazo más profundo con el jugador. Después, fuerza de voluntad. Soy perseverante en mis metas, las puedo conseguir. Soy de cambiarlas frecuentemente. Entiendo qué necesito para alcanzar mis objetivos. Creo que son todas preguntas fáciles de contestar. Y de nuevo, no hay un test para probar la fuerza de voluntad de un jugador o cuán apasionado es. Pero en actitudes adentro de la cancha, en actitudes en entrenamiento y demás, creo que nos podemos hacer una idea bastante completa de cuán apasionado y qué fuerza de voluntad tiene ese jugador. Acá hay otra importante, y me parecía importante, sobre todo en
las edades donde la parte técnica y la parte táctica no está tan desarrollada, y tiene que ver con la selección de los jugadores, o la detección de los jugadores, que es la competitividad, ¿no? Germán, que está sosteniendo ahí el teléfono, contaba que Velasco, que es el entrenador o el ex entrenador de vóley argentino, que es un cráneo, ellos detectaban jugadores con 3 criterios. Uno era el factor X, obviamente que tenía que ver con lo físico, con qué tan buen jugador era, después la capacidad de aprendizaje y la competitividad. Me parece que obviamente, y en ese sentido sí creo que los chicos vienen con eso o no vienen con eso, no sé cuánto se puede enseñar la competitividad. Sí se lo puede exigir, sí se lo puede poner en un contexto donde tiene que competir, pero me parece que eso viene de la genética. Y después comunicación, que obviamente comunicación es fácil de entender, pero para nosotros, en el caso nuestro, y en el caso de ustedes me imagino que también, tiene que ver también con, me considero abierto al feedback de compañeros y entrenadores, puedo decir lo que realmente pienso, siento algunos feedback como ataque a mi persona, y yo me imagino que muchos de los que están escuchando escuchan esas preguntas y se les empiezan a aparecer jugadores, ¿no? En la cabeza. Se le empiezan a aparecer esos jugadores que pareciera que hay un complot interplanetario para que no jueguen, o que siempre el referee tal cosa, o que los jugadores del otro equipo tal otra, o si juega de apertura el medio scrum, o si juega de hooker el saltador o demás. Así que no es nada más que comunicar bien durante los entrenamientos o los partidos, sino, y como muchas veces dice el Corcho, que él contaba que tenía un entrenador que le decía que en realidad la comunicación es para los dos lados, tiene que ver con lo que yo digo, pero sobre todo con lo que escucho. Por eso decía que la gente tiene una boca y 2 orejas, porque es más importante escuchar que hablar. Así que me parece que en eso de la comunicación va más por ese lado, ¿no? Vos, Sherman, que tenés las preguntas, alguna pregunta con respecto a la ficha? Con respecto a la ficha no hay preguntas porque ellos no conocían esta ficha, pero sí muchas se invocan con lo que, por ejemplo, hay un entrenador que pregunta, Rafa Manos, dice si la edad es un factor crítico a la hora de elegir un jugador. Mira, Warren Gatland siempre dice, ¿no? Dice que good enough, old enough. Dice que si el jugador es lo suficientemente bueno, puede jugar. Y yo creo que, bueno, en Argentina y desde siempre y en los últimos años hay buenos ejemplos, hasta en puestos donde uno esperaría que se desarrollen más tarde o florezcan más tarde. No sé, se me ocurre Maico Vivas como pilar izquierdo en una edad que, viste, a los 20 años debutar en Pumas, lo mismo Lucio Sordoni, no sé, Santi Carreras, no quiero hacer nombres, pero me parece que nada, si el jugador es lo suficientemente bueno, definitivamente no tiene límites. Lo que sí hay que ponerlo en las mejores condiciones, ¿no? Pero me parece que no hay límite de edad. Y ahora que hiciste una descripción tremenda de la parte mental, tanto en lo duro como en lo blando, Gastón Sánchez Melida pregunta, ¿cómo preparan a un jugador mentalmente antes de un partido importante? Como si hay alguna diferencia o con Si hay respecto una a todos estos diferencia temas. si el partido es importante. Sí, ¿y cómo sería una preparación? ¿Sería algo especial? Sí, mirá, en realidad lo que hay que tratar es de que las semanas se parezcan, ¿no? Nosotros siempre consideramos que las cosas que hacemos son importantes y no deberían ser más importantes para un partido como para otro, ¿no? Y no deberían cambiar tanto las rutinas de los jugadores como para que ellos sientan más presión o sientan que las cosas cambian. Yo creo que tiene que ver con la preparación, le pasa a uno como jugador, o le pasó a uno como jugador y lo mismo como entrenador, y tiene que ver con si uno hizo las cosas que consideraba que tenía que hacer para preparar de la mejor manera el partido, ¿no? Y eso se aplica de nuevo, se aplica al jugador y al entrenador.
y me parece que es una suma de todo este tipo de cosas. Obviamente, nosotros incluimos hoy a un psicólogo deportivo y también está Stanislao Bastrach, que está haciendo un trabajo muy, muy bueno con los menores de 20 y con los directores de academias y demás, y que son capacitaciones que nosotros también presenciamos, para tener las herramientas, ¿no? De que no sea solo un tema de evaluación, sino darle las herramientas para que los chicos mejoren en cada una de estas categorías. Y la última, antes de que pases al siguiente puesto, Martín Echegaray pregunta, ¿qué es lo que más evaluás cuando vas a elegir a un jugador? Si te orientás más por el lado de la técnica o de la experiencia que él tenga. Mirá, yo creo que acá, y para abrirla un poquito más a la pregunta, me parece que tiene que ver con el estadio donde está el jugador, ¿no? En el caso nuestro es, no solo todo eso que dijo es importante, o sea, las dos cosas, no una sola cosa, y eso inclina la balanza, sino también entra en línea de cuenta el tema de la complementariedad. Viste, hoy no sé, en una tercera línea, vos deberías tener a alguien que sea más aéreo, un tipo y después un tipo mejor en el suelo, tendrías que tener un ball carrier también, o sea que no hay una sola cosa que inclina la balanza. Lo que sí, para nosotros, lo que inclina la balanza ante igualdad de condiciones tiene que ver con esto de las cosas cruciales de las que hablábamos, ¿no? Estas 4 cosas, por ejemplo, para el hooker. Si los tipos en el resto de las cosas están iguales, lo que va a definir si el tipo se gana el puesto o no, porque en definitiva los jugadores se ponen y se sacan, van a ser esas 4 cosas. Como decía al principio, obviamente hay cosas que depende de la edad del jugador, van a incluir más cosas en esas cosas cruciales o importantes. Lo que no nos puede pasar, por lo menos en nuestro sistema, en la Unión, lo que no puede pasar es que no esté una de estas cosas cruciales en cualquiera de los equipos. Por más que el chico tenga 18 años, es importante que él entienda que las cosas cruciales para un hooker son estas 4 que aparecen acá. Son todas importantes y obviamente en el desarrollo del jugador nos vamos a concentrar en todo el abanico de cosas, pero de nuevo, en un jugador más terminado que llega a la selección mayor, donde uno entiende que el jugador ya domina un montón de aspectos técnicos del juego, lo que va a inclinar la balanza son los aspectos cruciales. Que obviamente, y después del ingreso en el Super Rugby, hay cosas que por ahí se desdibujaron y hoy la gente piensa, o hasta los mismos jugadores en algún punto piensan que hay que para un primera línea, por poner un caso gráfico, es prioritario el tema de cómo se desplace, cuánto corran, cuán rápido se levante del suelo, cuántos tackles meta, y la verdad que me parece que en el orden de prioridades el Scrum es primordial, y que después lo otro lo podemos trabajar, pero seguramente entre un pilar derecho que sufra en el Scrum se desplace un montón, un pilar derecho que se desplace un poco menos, porque estamos hablando de un jugador de selección, pero que se desplace un poco menos y te asegure la formación, seguramente jugará el que domine la formación, ¿no? Y después hay algo, Germán, que en cuanto a esta ficha, y ojalá haya sido lo suficientemente clara, y los hayamos, con esto de filmarla así, los hayamos ayudado un poquito a leerla. Creo que lo fundamental es cómo la parte física y la parte nutricional se subordina a la parte técnica, de nuevo, y tiene que ver con el jugador que vamos a ir a buscar cuando tiene 16, 17, 18 años, tiene que tener el potencial de llegar a esos aspectos técnicos y tácticos. Si nosotros detectamos un jugador y por las medidas antropométricas y las variables cuantitativas físicas, el jugador no va a poder darnos eso técnicamente, me parece, no me parece, estoy seguro que vamos a perder el tiempo nosotros y va a perder el tiempo el jugador. Seguramente en el camino haya muchísima frustración porque empezás a decir, ¿y por qué no puede hacer esto? ¿Por qué no puede hacer lo otro? Y bueno, seguramente sea porque nutricionalmente y porque físicamente no puede llegar a darnos el objetivo que nosotros nos planteamos
como jugador de selección. Entonces, nosotros invertimos un poquito el tema en decir, pensemos en cuál tiene que ser el jugador ideal en selección mayor y subordinemos, en cuanto a la detección, subordinemos la parte física y nutricional a eso, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar la parte física y nutricional en la detección del jugador para más adelante en el camino tener el jugador que nosotros queremos tener? Decime, Sherman, si Ahí le es acabas de claro contestar. lo que estoy Le acabas de explicando. contestar. No, ahora te voy a hacer un comentario. Le acabas de responder con este último comentario una pregunta a Santi Leopold, que te preguntaba si el físico es el primer requerimiento de selección y después van las destrezas, o es al revés. Ahí acabas de dar la pauta de que la parte física es determinante. Totalmente, Pero pero lo que tiene me que... gustaría que como lo de los requerimientos por puesto y especialmente los determinantes o los cruciales, es algo que seguramente los entrenadores están reinteresados, así que querés que repasemos algunos más técnicos de otros puestos que tenés ahí en la presentación. Dale. Ahora acá venía el octavo, esto es igual, esto, esto de Sí, las esto es habilidades duras, pero igual. Sí, vamos a... la parte mental es igual. Después te ayudo ahí leyendo, obviamente, dominio de la base, línea de carrera, ángulo recto y adentro, recto y afuera, líneas de carrera bajo presión, manos, duelos en semiataque, duelo con pelota, evasión, duelo con pelota, avanzar en el contacto de pie y empujando con las piernas, en el line, segunda, tercera opción en el line, posible líder de line, defensa, tackle dominante en el espacio, defensa, tracking, defensa, tackle, judo, post cajones propios perdidos. Judo es hacer una toma y traerlo para nuestro campo. Y Defensa, tracking también técnica. explícalo, Marito, tracking también explícalo, más Y detalle. tracking generalmente se habla de tracking cuando quedamos cadera interna y estamos controlando en defensa. Y bueno, obviamente no nos tenemos que pasar de esa cadera interna y en el momento que nosotros llegamos al contacto, atravesarlo empujando siempre con la pierna de adelante, ¿no? Que es distinto a, obviamente, un tackle frontal. Este tipo de defensa generalmente la van a hacer, en este caso, bueno, pusimos al tercera línea, pero es de la tercera línea para afuera, es difícil que los cinco de adelante se encuentren en una situación así y es muy normal desde el segundo centro para afuera, ¿no? Desde el 13, los winners y el fullback generalmente son tackles más parecidos a esto que tackles frontales. Después estábamos Perfecto. en defensa. Así, ¿se entendió, Sherman, te parece? ¿O querés agregar algo vos? No, está genial. Iba a recordar que estábamos por el asistente interno y externo en la defensa. Perfecto. Y ganar la formación, trifulca en zona de combate, hablábamos de la trifulca lo mismo que en el hooker, que de la urgencia en participar de esa situación de contacto. Obviamente si la podemos definir con el jugador de pie, mucho mejor, y por más que se transforme en el rack, tenemos que llegar casi como para evitar que sea un rack. Después en el rack, consolidar en colectora, nada, es en los canales más externos. Obviamente siempre se dice que entre 15 y 15 hay que limpiar lejos de la pelota para que el medio scrum pueda eyectar rápido y adentro de las 15 generalmente se consolida ese rack. Bueno, y las salidas, recepción de salidas rival, recuperación, salidas propias en zona 3 y 4. Acá obviamente, cuando hablábamos hace un ratito del tema de la complementariedad, después cada uno lo puede manejar dentro de la tercera línea como le parezca o obviamente con los jugadores que tenga disponibles, ¿no? Pero era lo que decíamos hace un ratito. Generalmente en la tercera línea vas a tener uno o dos ball carriers, definitivamente el octavo tiene que ser uno. Tenés que tener una o dos opciones de line, en este caso nosotros elegimos que fuese el octavo, pero depende del equipo de cada uno, puede ser un jugador diferente, y después tenés que tener un tipo muy fuerte en el piso, y cuando digo en el piso es obviamente en la situación de pesca. Los anglosajones, nada, le dicen el lado abierto, el lado cerrado. El lado abierto es el que es fuerte arriba de la pelota, que es es el típico 7 australiano, como podía ser George Smith o
o Pocock, y el 6, en el caso nuestro, por ejemplo, un perfil de 6 es Marcos Kremer, un jugador más grande, más pesado, más físico, que generalmente en el scrum, por ejemplo, se va a poner atrás del pilar derecho y demás. Si vamos a las cruciales, y obviamente estas son las cruciales para nosotros, no tienen por qué ser cruciales para otro equipo. En el caso de nuestros equipos, de nuevo, estas no pueden faltar, se puede agregar algunas según el estadio de desarrollo de los jugadores, pero estas deben estar. Obviamente, el dominio de la base del scrum, el duelo con pelota, el line siendo segunda, tercera opción, y la posibilidad de ser líder de line. Líder de line es el que canta los lines, obviamente, y el que se va a poner en una situación más central en el line defendiendo, y después en la defensa el tackle dominante. ¿Cómo cambian los cruciales? Qué poquitos quedaron, ¿eh? Terrible. Sí, ¿Te acordás, Mario, cuando en Australia jugaba Hooper, Pocock y McMahon? Que una vez te pregunté sobre eso y vos me decías, como hablas esto de la complementariedad, también va en el resto de los jugadores también, por ahí estás sacrificando mucho line ahí, ¿qué me habías contestado en ese momento cuando yo te había hablado de eso? ¿Te acordás de eso? No me acuerdo que te contesté, pero me acuerdo que era un desafío grande cómo componer, cómo armar el line, ¿no? El line ofensivo y el line defensivo también, porque obviamente con 3 terceras líneas bajos pasaba a ser bastante más difícil la disputa en el line. Lo que pasa que después en todo el resto del juego era una pesadilla. ¿Viste? Tenías tres tipos que pescaban y estaban dentro de los mejores del mundo pescando, y después con diferentes características, ¿no? Pero tenías 2 ball carrier. Hooper más en los espacios, ¿no? Pero no se puede decir que no es un ball carrier, es más la conexión entre 3/4 y forwards, pero es un tipo que, por ejemplo, en velocidad máxima tenían los mismos datos de GPS que cualquier 3/4 y que cualquier win. Y después Mahon, que era un tipo era un jugador que venía del Rugby League, en el contacto era durísimo, tanto con la pelota como sin la pelota. Pero me parece que al principio es difícil, ¿no? Empezar a limpiar ese mapa de todas las cosas que tiene que dominar en el puesto el jugador, y después lo que te determina cuáles son las cruciales es lo que hablábamos hace un ratito, de decir, bueno, a igualdad de condiciones, qué es lo que determina que va a jugar tal o cual jugador en esa posición, ¿no? Está volando el tiempo, Mario, quedan 6 minutos. ¿Querés que veamos las cruciales de un puesto más? ¿O querés que te haga 2 o 3 preguntas más que quedaron acá en el...? A mí me gustaría que mostremos una más crucial de estas. Dale. De medio scrum, mirá. ¡Pum! Teníamos la ficha de medio scrum. Ahí está. ¿Estás en la de medio scrum vos? ¿La vemos, perdón? ¿Estás en la de medio scrum vos? Sí, la tengo, la pasamos rápido. Pase veloz y rectilíneo. Acá dice entre las tetillas y el ombligo del receptor, buscar atravesar los 45 grados. Pase desde el rack corriendo, desde la base y todas sus opciones. Pase line desde adelante, medio y fondo, fijo y en movimiento. Pase scrum fijo y en movimiento. Lanzamientos entre paréntesis. Pase desde el rack fijo, mismo sentido, y fijo de rebote, supongo que de rebote es cambiando de lado. Pase, carrera optimista, el negro nada tenía que ver con el apoyo. Pie, cajón y toda la especificidad de ese pie. El pie afuera directo, 22 a 40 mínimo, pie arrastrón desde el scrum. Duelo con pelota decisivo en ataque cerca de las formaciones fijas y el rack, que hoy en el rugby actual, y sobre todo después de lo que pasó en el último año, es algo que se ve cada vez más. Defensa, esto tiene que ver con la defensa desde el line, que en la zona de transición. Defensa en la segunda línea defensiva, a través de un pie, de un quiebre. Defensa, ajustar si es necesario sobre la primera línea defensiva, en el uno contra uno en el espacio, y el tracking, ¿no? Que seguramente el tracking sea como último defensor, viniendo en la segunda línea defensiva. Y si vamos a lo crucial, aparece el pase veloz y rectilíneo,
el pie, el cajón, que hoy lo vemos en el rugby internacional, como de repente de ser un deporte donde pateaba muchísimo más el 10, o por ahí el 12 o el 15, en todas las salidas de nuestro campo, y bueno, en el rugby en general se sale con el pie del medio scrum. Obviamente, así como exponentes de eso, está el medio scrum de Irlanda, por ejemplo, Murray, que sale nosotros obviamente del lado derecho es más fácil, el lado izquierdo casi se patea de espaldas al touch, y hay pocos medio scrum que dominan esa patada. Uno es este Murray, que es indistinto para él, ¿no? Duelo con pelota decisivo. Y bueno, y esto del duelo con pelota decisivo en el ataque, cerca de las formaciones fijas y el rack, para los que vieron el Seis Naciones, obviamente fue algo que empezó a aparecer muchísimo, y lo mismo, un gran exponente de esto es un chico joven de Francia, Dupont, que bueno, lo hace muy bien, es muy rápido, muy fuerte de piernas, y la verdad que juega muy bien esos duelos, y generalmente queda de pie, y el juego no se termina en él, ¿no? Mario, nos quedan 4 minutos, voló esto, y hay una pregunta linda de Santi Aguirre que dice: ¿qué aspectos pensás que van a cambiar en el futuro del rugby? En el rugby nuestro, en el rugby de Argentina, ¿vos qué decís que se puede llegar a cambiar con eso que hablas de los roles y todo eso que dijiste al principio? Mirá, en nuestro caso lo que estamos tratando de evolucionar o de cambiar es el tema de de entender que uno puede tener un impacto en el juego mismo estando lejos de la pelota, ¿no? Cómo podemos estar conectados con cada momento del juego, ¿no? Me parece que hay veces que jugamos por turnos. De repente juega un grupo de forwards, el otro grupo de forwards, y después juegan los tres cuartos, y casi como que estamos esperando el turno para jugar. Bueno, cómo pesar en todo el ancho de la cancha, cómo pesar de los dos lados del rack. Y lo mismo en defensa, cómo evitar presentar falencias, debilidades, cómo evitar presentar espacios, desventajas. Así que me parece que tiene que ver con el estar conectado, con que todo el equipo esté conectado todo el tiempo, que se juegue en ataque y que sea siempre una ola compacta que sube, y que obviamente si no se quiebra se vuelve a reorganizar, pero que el otro equipo sienta que es el equipo entero que ataca. Y lo mismo en defensa, ¿no? Que sea una pared todo el tiempo, y que a través de definir roles específicos en los diferentes espacios de la cancha, todos los jugadores tengan un trabajo específico en ese momento. Seguramente en algún momento sea bueno hablar de eso. Si es por este medio será, y si no en charlas, pero me parece que el tema de estar conectados todo el tiempo con el juego y no con la pelota, y lo hablábamos el otro día, ser activos con respecto al juego y no reactivos con respecto a la pelota. Hay muchos jugadores que se encienden cuando la pelota se empieza a acercar y desconectan cuando la pelota se aleja, y definitivamente en un juego donde más allá del 95% del tiempo no tenemos la pelota, es fundamental que aprendamos a jugar sin la pelota, y saber que podemos tener un impacto muy importante, mismo estando bien alejado de la pelota, generando ventajas para el equipo, ¿no? Y nosotros, entrenadores, que también nos concentramos mucho en todos los ejercicios que tienen que ver con pelota, y los grupos o las células de jugadores que están cerca de la pelota, adaptarnos a eso también, ¿no? Hacer entrenamientos donde nosotros estemos atentos a los jugadores, a cómo se mueven, cómo participan y cómo conectan los jugadores que están lejos de la pelota. Ahora se corta, Mario, falta 1 minuto nada más, es solamente para que te despidas, y yo tengo que aclarar que esto va a quedar 24 horas en Instagram, y después va a seguir subido va a ir subido al canal de YouTube Mundo War. Pero estuvo espectacular. Sí, sabía que nos íbamos a quedar cortos de tiempo, pero bueno. Sí, yo igual había puesto varios puestos, por si llegábamos, pero me parece que lo importante de esta ficha, si le sirve para algo, tiene que ver con
hacer el camino contrario a lo que uno está acostumbrado, ¿no? Decir, bueno, quiero jugar a esto, bueno, ¿qué jugadores necesito para jugar a esto? Bueno, y de ahí elegir a los jugadores en función a eso, ¿no? En el caso nuestro tenemos la suerte de que los podemos elegir de todo el país y de todos nuestros clubes, y en función a eso, nada, a los primeros jugadores que vamos detectando, bueno, tenemos en la cabeza, bueno, cuál es el norte, cuál es el jugador que queremos, bueno, tenemos que saber que tácticamente, técnicamente, nutricionalmente y físicamente tiene las aptitudes como para, y mentalmente tiene las aptitudes como para llegar a ese objetivo. Buenísimo. Y tanto eso que Así decís que nada, como muchas el otro de gracias. los roles va por el Radio Mate. Bueno, muchas gracias, Buenísimo. Germán, por tu tiempo. Muchas gracias a Placer. la gente por su tiempo también. Espero que les haya servido de algo. Les mando un abrazo grande a todos y cuídense, quédense en casa. Falta poquito, esperemos. Y nada, y que anden todos bien. Gracias, Germán, Marito. Abrazo grande. Nos vemos abrazo en grande. breve. Chau, chau. Gracias a todos por seguirnos. Nos vemos en la próxima.